Éxodo capítulo 30, verso número 1. Éxodo capítulo 30, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Y es el tema número 71 de esta serie. Vamos con un nuevo tema, cristianos como sacerdotes. Cristianos como sacerdotes. Éxodo capítulo 30, verso número 1. Ahí tenemos como título el altar del incienso. Dice ahí: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Bien, hermanos, aquí vamos a entrar a otro punto importante del tabernáculo. O sea, seguimos en el punto del tabernáculo, pero vamos a ver algo interesante, y es que cuando se instauró el tabernáculo, se instauró otra cosa, y es el servicio. O sea, mientras no existía tabernáculo, pues no había quien sirviese, ¿no? Porque no había un lugar donde hacer un servicio, ¿verdad? Cuando se inauguró el tabernáculo, se inauguró también el sacerdocio. Entonces, ¿para qué sirve el servicio? Ahí podemos sacar muchas cosas, pero una de las cosas es someternos a la voluntad de Dios, porque, hermanos, el servicio requiere sacrificio, ¿ok? Y, hermanos, hoy vamos a ver 2 muebles que, fíjate, qué curioso, eran exclusivos de los sacerdotes. O sea, solamente los sacerdotes iban ahí. Entonces vamos a comenzar con el altar del incienso. El altar del incienso. Dentro del lugar santo había 3 muebles, que ya vimos 2. El candelabro, la mesa de los panes, y el tercero era el altar del incienso. Y ahí se quemaba incienso cada mañana y cada noche. Era un incienso especial. Se le llamaba el incienso aromático. Y este mueble tiene un sentido espiritual interesante. Voy a mencionar algunas cosas de este mueble. Por decir, era de madera de acacia, significa la humanidad de Cristo. Recubierta con oro, divinidad. Era el más alto de todos los muebles. El más alto. Nos habla de la exaltación de Cristo. Nos habla de que el sacrificio de Cristo es lo más alto, lo más sublime, lo más hermoso que puede haber en este mundo. O sea, ¿te imaginas algo hermoso? Bueno, la salvación que Cristo ha logrado es más alta que todo eso. Por eso dice el Salmo, ¿no? Porque para siempre, Dios, tu misericordia es mejor que la vida es, ¿no? Tu misericordia, mejor, más alta que el cielo está, más vasta que los mares. Así es la misericordia de Dios. Ahí la misericordia, entiéndase, es la gran salvación que Cristo ha logrado para con nosotros. No hay mejor cosa que la salvación de Dios. El mueble tenía cuernos. El cuerno en la Biblia es símbolo de poder.
Entonces, ¿qué quiere decir? En esos cuernos, hermanos, se hacía la expiación anual. O sea, recuerda que una vez al año el sacerdote entraba llevando sangre ajena. ¿Y dónde la ponía? En los cuernos de este altar. Una vez al año. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos habla de que Cristo fue exaltado porque hizo un sacrificio de expiación por todos. Otra cosa interesante de este mueble es que era alimentado con el fuego del altar de bronce. ¿Dónde estaba el altar de bronce? Era el primer mueble que te encontrabas. ¿Qué quiere decir? Que la base de la adoración es la obra de Cristo. Para llegar al segundo altar, hermanos, tenemos que haber nacido de nuevo. Entonces, la adoración, hermanos, la verdadera adoración, solamente la puede dar un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Aquí no importan las luces, no importa el sonido, no importa quién cante, sino lo que canta y su corazón que sea cambiado. Eso es lo que importa. Ahora, el punto del altar del incienso tiene un punto para el creyente. El altar del incienso refleja que el creyente que es sacerdote, todos somos sacerdotes, debe tener una vida de oración. Una vida de oración. Juan 14:12. Juan 14:12. Hermanos, te voy a decir otra cosa. La oración no solamente se limita a lo que muchas veces hacemos. Te vas a, no sé, a tu cama, tu despacho, tu oficina, al techo, a la terraza, al sótano, no lo sé. Y cierras los ojos y empiezas a orar, ¿no? Pero oración no solamente es eso. En la Biblia encontramos que dice la palabra que Pablo y Pedro, en algunos puntos, cuando venía algo a su vida, una de las cosas que hacían era meditar. Y eso es también orar. Meditar es que tú tienes un asunto en la cabeza, pero no es que te aflijas, sino es que lo meditas. O sea, le das vuelta y tratas de acomodarlo a los principios de Dios. Eso es meditar. Ejemplo. ¿Recuerdas cuando Pedro dice que tenía hambre y subió a orar al techo? Dice que bajó un gran lienzo con mucha clase de animales, y eran animales inmundos, como camello, no podían comer camello, no podían comer conejo, cerdo pues tampoco, perro tampoco, sopilote tampoco podían comerlo. Entonces, dice que bajó este éxtasis y dice que le dijo una voz: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y él le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Dice, y así se le hizo otra vez, él no quiso y fue levantado. Entonces en ese momento los enviados de Cornelio llegaron a su casa. Dice que él meditaba en esto. ¿Qué quiere decir que estaba meditando? ¿A qué se había subido? A orar. Se había subido a orar. La oración, hermanos, no solamente es que tú te metas a un lugar y empieces a orar, sino que medites en lo que oras o en lo que está pasando. Tienes que meditar. Meditar habla de lo que hacen los animales, rumiar. ¿Has visto por decir a las vacas? Las vacas parece que están come y come y come y come, porque pasan y vuelve a regresar el alimento a su boca y siguen masticando y se lo vuelven a pasar, eso es rumiar. Entonces,
Eso es lo que debemos hacer nosotros. O sea, la oración no solamente se limita a que tú ores por los alimentos. Está bien, oras por los alimentos. Pero te has puesto a meditar que a lo mejor no has trabajado nada y Dios te pone algo en tu mesa. Eso también es parte de la oración, hermanos. O sea, no somos robots. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, esa frase se repite 2 veces, yo lo haré. Una de las razones por las cuales solamente debemos orar por Jesús es porque Él es oro. Estamos todavía en el altar del incienso. Es decir, Él es Dios. El altar de madera cubierta de oro habla de que todos los intercesores, o sea, muchos se acercan a María, San Judas, Santa Cayetana, la Virgen de los Lagos, San Crisóstomo, San Pillín, no sé. Todos esos son madera de acacia. O sea, son hombres. Por lo tanto, ¿con quién se comunican? Si es que se pudieran comunicar. Con los hombres. O sea, si tú vienes a mí y dices, es que tengo un problema con fulana persona, yo podría ser la de intermediario, porque es un hombre y yo puedo ir a verlo y hablarle y toda la cosa. Pero si es con Dios, yo no puedo, porque yo soy un hombre. ¿Con quién deberías ir? Con alguien que es divino. Y ese único divino es Jesús. El altar del incienso, hermanos, habla de que nuestras oraciones deben ser puestas en Jesús. Por eso, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, altar del incienso. El incienso, hermanos, es figura de nuestras oraciones. El incienso. O sea, esto es algo figurativo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero hoy ya no necesitamos un altar del incienso. Hoy el incienso es tus oraciones y tus meditaciones delante de Dios. El Salmo 141, versículo 2 dice esto: suba mi oración delante de ti como el incienso. Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí está hablando de 2 cosas y los 2 altares. La ofrenda de la tarde era la ofrenda que se hacía por los pecados continuamente. Y la oración habla de cuando se quemaba el incienso por la tarde también. Habla de los 2 altares. ¿Qué quiere decir? Que la oración y la comunión con Dios van de la mano. Alguien que no ora no puede decir que tiene comunión con Dios. Es algo ilógico. La comunión con Dios se ve cuando tú oras a Dios. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. A ver, aquí viene una pregunta interesante. ¿Escuchará Dios la oración, por decir, del microbusero que sale en la mañana y dice: me encomiendo a ti, San Pillín, y que este día yo gane mucho? Entonces, no la escucha. Entonces, ¿por qué sí ganó mucho?
Es una buena pregunta. A ver, ¿escuchará Dios la plegaria de hombres que se acercan a la Virgencita, le piden por su enfermo y sana? Tú dices, no, es que no la escucha. Entonces, ¿por qué sanó? Hay una, esa frase que está ahí en Apocalipsis 5:8, es interesante, dice ahí, las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Si fuera cualquier oración, nada más diría las oraciones, pero dice las oraciones de los santos. Bueno, hay que definir esa parte. ¿Qué son los santos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. En Primera de Juan dice, aquel que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Y más adelante, Primera de Juan capítulo 5 dice, y sabemos que tenemos nuestras peticiones en él, porque oramos conforme a su voluntad. Un santo no es aquel que, pues es que como hizo menos pecado que el otro, a ese otro lo escucha. No. Habla de una persona que se humilla ante Dios. Bueno, entonces regresamos al punto. Entonces, ¿por qué se oró tanto? Se sanó la persona por la que oraba y no es cristiana. Por decir, en un reportaje le dijo una mujer, ¿por qué le preguntan, ¿por qué tú crees en la muerte? No, porque yo le pedí que me entregara a los que mataron a mi hijo y me los entregó. Y yo por eso ahí le creo a ella. Hay que poner aquí algunas cosas en claro. Dios puede hacer misericordia con muchas personas para que vean su misericordia. Pero no es porque escuche las oraciones de ellos, sino porque escucha las oraciones de sus hijos. A ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿de quién oía el clamor? De Lot. Clamaba ahí, ¿por qué? Porque la maldad ahí en esa ciudad que era muy grande. Era muy grande. En una iglesia, ahorita no recuerdo cuál, pero les dice, tú tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Pero hay algunos pocos en ti que aún retienen mi nombre. ¿Por qué nombra esos pocos? Porque yo sí los estaba escuchando. Y esto pasa, hermanos, porque muchas veces, ¿has visto la película esa de Todopoderoso? De Jim Carrey. Empieza a escuchar voces, ¿no? Y le dice, es que no sé qué son esas voces. Y le dice, esa nada más era tal cuadra. ¿Tú piensas que Dios escucha a aquellas personas que piden ganarse la lotería? ¿Cuándo Dios escucha a uno que es malo? Cuando se arrepiente. Cuando se arrepiente, pues obviamente Dios lo va a salvar, ¿no? Se arrepiente. Pero si anda pidiendo porque se sane su abuelita, ¿a quién escuchará? ¿A ese hombre? ¿O escuchará a tal vez a su nieto que es cristiano y ora también por él? Cuando dice 1 Timoteo 2, ruego que hagan oraciones por todos los hombres. ¿Por qué pide eso, Pablo? Dice, para que no nos ponga barrera para predicar el evangelio. ¿A quién se lo pide que ore? A nosotros. ¿Por qué? Porque si oramos en el nombre de Jesús, Él nos escucha. O sea, cualquier hombre que acerque en el nombre de otra persona, Dios nos lo escucha, porque el mediador es Jesús, para que lleguen tus oraciones.
Bueno, entonces, ¿por qué se le cumplió esa de la muerte? Dice la palabra en Tesalonicenses, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Satanás también hace milagros, hermanos. Satanás también hace milagros. Y ve a esa gente, o sea, le ora la muerte, les cumple y se aferran ahí. O sea, creen más la mentira. Creen más la mentira. Vamos más allá adelante. El incienso tenía fuego. ¿Qué significa con nosotros? ¿Cuál es el fuego que consume nuestras oraciones? El Espíritu Santo. Romanos 8:26. Entonces, cuando Dios escucha la oración de alguien que es incrédulo, cuando dice, Señor, si existes, si yo no te conozco, la verdad, no sé, pero yo creo que existes y si existes, sálvame. ¿Escuchará Dios esa oración? Sí, porque está en el primer altar. Pero toda gente que se quiere acercar a Dios por otro mediador diferente, ¿llegará a Dios esa oración? No. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. O sea que cualquiera que se acerca a María, no llega a su oración. San Pepe, San Pillín, Santa Cayetana, Santa Catalina, la Virgen de los Lagos, Santa Juquilita, ¿llegará? No llega. Oye, pero oro bien sincero. Pues está sinceramente equivocado. Porque la única manera, o el mueble que está antes del arca del testimonio, ¿cuál es? El altar del incienso. Es la base de nuestras oraciones, es Jesús. Si nuestras oraciones no son Jesús, es incienso que no es aromático, es un incienso común. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Has visto la película esta de Spider-Man? La 3, cuando sale este hombre que odia a Peter Parker y va a la iglesia y le dice, Señor, yo no te he pedido nada, pero hoy vengo a pedirte algo, que mates a Peter Parker. O sea, ¿te das cuenta de la oración que está diciendo? A ver, entonces, ¿a qué se refiere con que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? Que muchas veces podemos orar en sentimiento y orar cosas que no convienen. A veces no siempre conviene que Dios sane a alguien. Pero como tienes tu debilidad de que pues tú lo quieres ver sano, ¿quién te va a ayudar en esa debilidad? Para decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo tuvo esta debilidad en el punto de que era humano. O sea, como humanos somos débiles, hermanos. Somos débiles. O sea, por más músculo que tengamos, más grandote que estemos y no sé, más comidos que estemos, somos débiles. Dice que Cristo estaba en gran angustia. Dice, sudaba como si cayeran gruesas gotas de sangre. Y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero sufrir. Ya sé que la hora ha llegado, ya lo sé. Ya sé que tengo que sufrir y que lo más feo para Cristo era que Dios lo abandonaría por el pecado. ¿Pero qué después dijo? Pero no se haga mi voluntad. O sea, tú en tu humana debilidad oras diciéndole, Señor, yo quisiera que pase esto. ¿Quién te ayuda en tu debilidad? El Espíritu Santo. Dice, porque ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Señor, dame un auto. Porque tú ves que me tengo que transportar. Yo quisiera un carrito, dame un carrito. Y tú dices, es que si tuviera un carro y das tus opciones, ¿no? Si tuviera un carro haría esto y esto. ¿Quién te ayuda en esa debilidad? O sea, a lo mejor en tu punto de vista humano,
es bueno lo que estás pidiendo. Pero ¿quién te ayuda en tu humana debilidad? El Espíritu de Dios. A veces te vas a dar cuenta de que lo que estás pidiendo no es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo a veces somos humanos? Porque tenemos sentimientos, porque tenemos deseos, tenemos anhelos. Pero como se los dije ayer, el cristiano no se mueve por eso, se mueve por principios. Tú quisieras que a lo mejor tu hijo, con tal cosa que le pasó, cambiara. Y no es que yo le oro mucho a Dios, yo le oro mucho a Dios. Bueno, ¿es la voluntad de Dios? Yo creo que sí, porque es algo bueno lo que yo oro. Tal vez es tu humana debilidad. Pero el Espíritu mismo, dice ahí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por, otra vez esa frase, por los santos. ¿Por quién? Eso es interesante, por los santos, o sea, hace una distinción, no es por todos. Claro que todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo, perdóname, pero no. Ahí los santos hace referencia a los obedientes. Los obedientes. O sea, el hecho a veces de que sepamos mucha Biblia no quiere decir a veces que sí oramos conforme a la voluntad de Dios, porque a veces tenemos esa humana debilidad. O sea, cuando estamos pasando una situación difícil, estamos débiles y oramos a Dios a veces en ese sentimiento. Pero por más que llores a Dios y por más que eso, a ver, pregunta, ¿por qué Dios le dio un hijo a Ana? ¿Porque lloraba mucho? Es que dijo, ay, Anita, la huerfanita está solita, le vamos a dar su hijito. Pregunta, ¿era la voluntad de Dios que Ana tuviera un hijo? ¿Sabes por qué sí? Porque ese fue el último juez de Israel, Samuel. ¿Era la voluntad de Dios? Sí, porque fue una bendición muy grande. Pero está el caso contrario. ¿Has leído del rey Ezequías? Dice que fue Isaías y le dijo, que dice que enfermó, y le dijo a Isaías, prepara tus cosas, porque te vas a morir. Dice que cuando escuchó al profeta, dice que él se volteó a la pared y empezó a llorar. Dijo, Señor, yo que te he servido, por favor, no dejes que me muera. Y dice que iba bajando Isaías y Dios le habló y le dijo, dile a Ezequías que le voy a añadir más años de vida. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Sabes que esos años de Ezequías fueron los peores de su vida? Había hecho todo bien. Hermano, ¿sabes qué es lo terrible que puede pasar cuando tú oras? Que Dios te cumpla un capricho porque te va a ir mal. Te va a ir mal. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Que tu hijo te llora y se lo cumples. Dios no es así. Pero triste es cuando Dios te deje o te dé lo que quieres porque te va a ir mal. Porque somos débiles. Tenemos esa humana debilidad. El sacerdote, hermanos, ofrecía incienso mañana y noche. ¿Qué nos habla, Tesalonicenses? Orad sin cesar. Y ya les expliqué a qué se refiere ese verso. A una actitud de encomendar todas las cosas a Dios. Ahora, el incienso, hermanos, en Éxodo 30:34, se ve cómo estaba compuesto. Dios dio las medidas de cómo debía ser hecho ese incienso. No nos vamos a meter en qué significa eso y el otro, no. Pero sí lo que voy a decir es esto. Dios pone las reglas. Lo que sí vamos a ver, Mateo 6:5. Dios pone las reglas de cómo debe ser la oración. Los hombres han inventado un montonal de clichés. Las misas gregorianas ya tienen su librito de qué es lo que van a leer, ¿no?
La misa gregoriana es cuando, las misas gregorianas son las misas de cuerpo presente o los rosarios. ¿Eso es quién lo inventó? Los hombres. Los hombres. ¿Y qué hacen allí? Dicen, vamos a rezar. La palabra rezar significa repetir. El cristiano no reza, el cristiano ora, porque oración significa conversación. Aquí no es de que rézate 3 Padres Nuestros, el Salmo 23 y el Salmo 91 y tan. Aquí no hay clichés, hermanos, no hay amuletos aquí, de que no, cuando sientas en la noche que tienes miedo, recitan al diablo el Salmo 150. Hermano, ¿tú piensas que el diablo no sabe la Biblia? Se la sabe más que tú y que yo, se la sabe. Entonces aquí no es repetir, es meditar y decir. 6:5. Aquí está Cristo mismo hablando, y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Hermano, a mí no me interesa cuántas horas oras, si oras poquito, si oras mucho. Eso Dios lo sabe. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, ¿qué dice ahí? No uséis vanas repeticiones. O sea, 7 Padres Nuestros, ¿te las vas a orar? Fíjate, aquí no está hablando de que, vamos a ponerlo así, tú oras por una casa y estás orando, oraste hoy en la noche, llega la otra noche y también le oras a Dios. ¿Eso es una vana repetición? No, obviamente que no. Una vana repetición es algo que dices sin entenderlo. Esa es una vana repetición. Por eso es vana, o sea, está vacía, no tiene sentido para ti. Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, hermanos, hay muchas oraciones en la Biblia de las cuales podemos tomar ejemplo. Digo ejemplo, no que las tomes como tu oración matutina y tu oración vespertina y la oración de la comida. No. Como modelo a seguir. Cristo por eso dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A ver, pregunta, si Dios ya sabe lo que yo quiero, ¿por qué le pido? Yo creo que es perder el tiempo, ¿no? Si Dios ya sabe lo que yo quiero. Porque la oración, hermano, no solamente es para que Dios te dé, sino para que tú te conformes a la voluntad de Dios. Cuando no te conformas a la voluntad de Dios, te falta oración para hacerlo. Porque no lo aceptas. Te falta oración. Una persona, un cristiano que no acepta la voluntad de Dios en cualquier ámbito de su vida, es porque le falta oración. Por eso no se conforma a ella. Porque él quiere lo que él desea, no lo que Dios desea para él. Esa es su humana debilidad. Y puede pasar mucho tiempo para que él acepte. Vosotros pues oraréis así. Y Cristo da un modelo de cómo debe orarse. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, vamos a orarle a Dios en el nombre de Jesús. Y eso ya lo sabemos. ¿Ok? Entonces, sin importar cuán ferviente pueda ser una oración, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no será contestada. Sin importar cuán ferviente pudiera ser una oración, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no será contestada. Continuamos. El lavacro.
el lavacro. El lavacro, hermanos, era una fuente que tenía agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. La fuente estaba hecha, dice, de los espejos de las mujeres. Ahora, aquí los espejos de las mujeres, hermanos, no era lo que hoy conocemos. Tenemos un vidrio y ponemos un reflejante allí y ya te ves, no. En esos tiempos lo que se utilizaba era un metal pulido. O sea, lo pulías a tal manera que veías tu reflejo, pero no lo veías como hoy lo ves. Por eso dice 1 Corintios 13, hoy le vemos como por espejo, mas en aquel día le veremos tal y como Él es. O sea, hoy lo que podemos entender es como un espejo que como que sí ves, pero no es tu reflejo bien. En aquel día le veremos como. Entonces, es lo que utilizaban las mujeres, utilizaban un metal pulido. Y ese metal era bronce. Usaban un bronce y lo pulían a tal manera que se pudieran ver. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te dice cómo de verdad tú estás. ¿Cómo de verdad tú estás? Por eso la palabra de Dios debe ser algo continuo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. O sea, tú te puedes engañar que tú eres bien bueno y que tú no le haces mal a nadie y que tú siempre apoyas en tu casa, siempre apoyas a tu familia, a tu mamá, a tu papá, que pues yo siempre he amado a mi esposa, yo siempre he amado a mi esposo. ¿Quién te va a decir la verdad? La palabra. La palabra te va a decir la verdad. ¿Ok? El hombre que recurre constantemente a la palabra de Dios será mantenido en una vida sana. ¿Te ha pasado que escuchas una prédica en el internet y está hablando de cierto tema y resulta que de lo que está hablando tú lo tienes? O sea, que sabes que tú has pensado así, tú has actuado de esa manera. Esa es la palabra que te está reflejando lo que hay en tu corazón o lo que hay en tu vida que debes arreglar. ¿Ok? O sea, hay muchos defectos que tenemos, pero Dios te los va a ir diciendo poco a poco. ¿Para qué? Para que los vayas. O sea, si te dijera todos, entrarías en frustración. Que dirías, no hombre, pues mejor me doy un tiro. Estoy súper mal, ¿no? Estoy súper mal. Pero hermanos, la palabra te va diciendo poco a poco, porque cuando te levantas y te ves al espejo, dices, oh, te ves, y dices, ya me falta una rasurada, ya el cabello está muy largo. Muchas cosas te vas viendo los defectos, ¿no? Y tratas de arreglarlos, ¿no? Las mujeres pues utilizan el maquillaje. Pero la palabra de Dios, hermanos, no solamente te refleja tu error, sino también te da el remedio. También te da el remedio. El altar de bronce, hermanos, o el lavacro, habla de autoexaminarte. ¿Qué quiere decir? Te voy a dar un ejemplo de esto, de autoexaminación. Siempre cuando hablamos del tema amargura, y te preguntan, ¿tú tienes amargura? Y todos, no, yo no tengo. No tengo. Y puedes vivir así, que tú no tienes. Pero resulta que cuando te hablan cierto nombre, algo dentro de ti hierve. Eso habla de que sí la tienes. ¿Quién te la mostró? La palabra. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues la Biblia dice que ames a tus enemigos, porque la amargura es como ver a alguien como tu enemigo. Entonces, ¿qué dice la palabra que debes hacer con tu enemigo? Amarlo y hacerle un bien. No, pero a mí no me gusta. Entonces, es como cuando vas al médico y te dice, tienes esto y requieres esta inyección. No me gustan las inyecciones, pues no hay de otra.
Es a través de la palabra de Cristo como podemos santificarnos nuestras vidas. Hermanos, la palabra nos hace recapacitar. Nos hace recapacitar. La palabra es la que endereza tu vida. La palabra es la que te hace entender algo en lo que estás equivocado. La palabra. Por eso la palabra es importante, hermanos. Porque si tú no tienes la palabra, ¿en qué vas a meditar? ¿Cómo vas a enderezar tu vida si no tienes la palabra que te indique que estás mal? Porque, hermano, ve al joven, el joven se pelea con su papá y sale con sus amigos y le dicen, es que me peleé con papá. No, estuvo bien, no, la liberación, no. Ella debe entender que tú ya estás grande. Pues sí, tus amigos del mundo te van a decir que tú estás bien. Pero a mí no me importa la opinión de tus amigos, me importa la opinión de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a lo que estás haciendo? Y cuando la palabra de Dios te refleja lo que estás haciendo, la palabra te invita a enderezarte, te da el poder para hacerlo. Salmo 17:4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. La palabra de Dios va a hacer que te dé un entendimiento mayor de qué es lo que a Dios le agrada. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes qué es santificación? Apartarse de. Los que han ido al mar, saben que cuando viene una ola y metes los pies, sientes cómo te jala el agua. O sea, cuando va la ola, sale a la costa y regresa y sientes como que te jala. Santificación es que tú te vayas haciendo más hacia la playa. Y entre más te haces hacia la playa, el agua no te toca. Eso es santificación. Que Dios te da la visión de ver que eso Dios no le agrada y te apartas. Eso es santificación, no es que nunca te equivoques. Te apartas de eso que sabes que te está atrayendo para que desobedezcas a Dios. Hay dos propósitos de este mueble. Lo voy a dar para ir terminando. Dos propósitos. Número 1, nos habla de la regeneración. ¿Okay? Nos habla de la regeneración. ¿Qué quiere decir esto? En el lavacro fue donde se consagró al sacerdote y solamente se hace una vez. ¿Qué quiere decir? Que es la palabra, el evangelio, que te hace nacer de nuevo. Eso quiere decir. Ahí puedes anotarle 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, regeneración, pasaron. He aquí todas son hechas. O sea, ya hay un nuevo comienzo en Cristo. Eso es regeneración. Segundo propósito. Nos habla de la santificación del creyente, hermanos. O sea, empezamos en Cristo una nueva vida, regeneración, pero obviamente en el transcurrir de la vida cristiana, pues fallamos, ¿no? Tenemos todavía errores. ¿Cómo limpiar la conciencia de esos errores que cometemos? La palabra, habla del lavacro, o sea, ahora ya no te tienes que bañar todo. Cuando el sacerdote era dedicado, se bañaba todo. Habla del nuevo nacimiento, de la regeneración, pero ahora ya no te bañas. Ahora solamente te limpias las manos y los pies, porque es algo que se ensucia ahora. Bueno, el lavacro tiene el propósito de santificarnos, es decir, la palabra te va a santificar. Juan capítulo 15, verso 2.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pregunta, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Permanecer para qué? Para estar limpios. Para estar limpios. O sea, entonces, ¿por qué hay cosas que no podemos vencer? Porque no permaneces en Cristo. Permaneces en tus rollos, en lo que tú crees. No, permanecer en Cristo es, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Hay que permanecer en la palabra. La palabra, hermanos, la palabra, la palabra, la palabra. Juan 3:5. Este versículo ya lo hemos leído. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, agua. ¿Qué es? La palabra. La palabra es la que convence, la que nos endereza y la que nos da el poder para hacer las cosas que nuestras fuerzas no podemos hacer. La fuente de metal, hermanos, habla de nuestra santificación. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como sacerdotes cristianos para terminar? Santificarnos. O sea, no es deber solamente del pastor, que pues él que estudie la Biblia porque él tiene que predicar el jueves, no. Es deber de todos, porque todos debemos limpiarnos, todos. O sea, ok, no te estoy diciendo, tienes que leerla todos los días de 7 a 7, no. Pero sin duda en tu vida debe estar la palabra. Porque si no está la palabra es como si no te bañaras. ¿Te bañas? ¿Sí te bañas? No, pastor, ya llevo un mes que no me baño. Yo creo que no. Y más las mujeres, se quieren bañar 5 veces al día, creo. Es porque el agua, el tiempo no se los permite, ¿no? ¿Te bañas? ¿Por qué te bañas? Se les pregunta mucho a los jóvenes, ¿por qué te bañas? Porque quiero estar presentable, quiero estar limpio, ¿no? Quiero estar limpio. ¿Cómo te quieres presentar delante de Dios? Limpio, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? La palabra. Entonces, mira, hay cristianos que nunca se bañan hasta el domingo. No se bañan. O sea, nunca agarran la Biblia. Nunca escuchan una prédica, una enseñanza. Nunca se bañan. Con razón, muchos llegan el domingo y tú hueles su vida y dices, oh, hermano, báñate. Así como, espiritualmente hablando. No se bañan porque no agarran la Biblia. Pero en la vida real, ¿cuántas veces se bañan? No, yo diario. Así debería ser espiritualmente. Qué bueno que te bañaras diario. Pero bueno, a lo mejor no diario, a lo mejor cada tercer día. Pero lo haces. Esa es la fuente de bronce, hermanos. Y como sacerdotes, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos. ¿Cómo lo logras? La palabra. La palabra, la palabra, la palabra, hermanos. La palabra. Hermano, lo voy a repetir esto y por eso termino. En el día de hoy, aquel que no quiere estudiar es porque de verdad no quiere. De verdad. O sea, Biblia, tú decías antes, es que antes traía yo mi Biblia de esas, la Thompson, ¿no? Así grandota. Ok. Pero ahora esa Thompson la puedes tener aquí, en tu cuadrito ese. Lo puedes tener ahí. Puedes tener un comentario MacArthur ahí. Hermano, yo aquí adentro, ¿sabes cuántos libros tengo? 30,000 libros. No traigo cargando aquí, nada más llevas tu cosita así. O sea que si no leo algo de la Biblia es porque no puedo.
o porque no quiero. Hermanos, hay audios subidos en cualquier lugar. O sea, el día de hoy un cristiano no puede poner, es que no puedo. No, es que no quieres. No quieres limpiarte, no quieres bañarte, porque hay maneras de hacerlo. Entonces, como sacerdotes debemos hacer dos cosas. Uno, orar, y dos, ¿qué? Limpiarnos con la palabra, estudiar. Y solamente así, hermanos, vamos a vencer. Amén. Que Dios bendiga su palabra.